cambiar de trabajo es como el objetivo del 2025. Hay como una explosión de perfiles. Antes algunos teníamos LinkedIn, otros no, y ahora hay una explosión de perfiles. La gente quiere modificar, cambiar su trabajo en este 2025. Tenemos en contacto a Alejandra Marcote. Ella es coach ejecutiva y organizacional. Hola, Alejandra. Fernanda te saluda aquí en Espléndida M990. ¿Cómo estás, Fernanda? Buen día. Un gusto tenerte aquí. Alejandra, ¿por qué tanta explosión de perfiles? ¿Por qué la gente se anota ahí? Es parte de LinkedIn y este año lo tiene como objetivo, cambiar de trabajo. Bueno, a ver, voy por partes. A ver. LinkedIn, como bien vos decías, para los que estamos hace muchos años, antes era medio tener como el currículum ahí. Y nada más. Claro, y hoy podríamos decir que es una red social donde uno comparte contenido y está como muy activo para que te conozcan, también llevando tu mensaje. Digo, ha cambiado mucho el sentido, creo que ha crecido enormemente LinkedIn. Sí. Pero ya esto que vos decías de que esta explosión de que de repente hay mucha gente abierta a cambiar de trabajo. Primero voy a ir un poquito para atrás y creo que hay un punto de inflexión, y me contás si coincides en esto, pero creo que fue la pandemia. Ajá. Porque veníamos como en transparencia, muchos trabajando, haciendo lo que hacíamos, y de repente ese parate, el estar en casa, el estar conectados con que de repente quizás cosas que vos creías que eran importantes pasaron a no ser tanto, y a darle importancia realmente a otras. Creo que la pandemia ahí marca un punto de inflexión, esto te lo digo ya también más como coach, y algo que aparece muy comúnmente, es esto de empezar a replantearse qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante para mí? Porque quizás antes le dedicaba muchísimas horas al trabajo y me di cuenta que me estaba perdiendo otras cosas, o que no le estaba dedicando un espacio a algunas cosas. Algo tan simple, mira, algo que aparece mucho, y después vamos a ya algunos estudios, ¿no? Pero algo que aparece mucho, por ejemplo, es incluso hasta el tiempo de viaje. El darse cuenta que quizás si yo viajaba 1 hora, 2 horas, 3 horas por día, tal vez me di cuenta en la pandemia que podía trabajar y no necesitaba estar todos los días haciendo este viaje. Ay, sí, eso fue tremendo. En colectivo, tren, subte, yo durante mucho tiempo he viajado 3 horas por día. Sí. Entonces, el darse cuenta que quizás con tu computadora podías hacer mucho de lo que antes hacías desde una oficina. Perdón, y te hago un paréntesis ahí, sí. Un punto ahí con respecto también a los empleadores, ¿no? También se dieron cuenta que antes, no sé, pisos y pisos de oficinas. Con esto de la pandemia, bueno, haciendo home office, trabajando de su casa, y en el momento de volver por ahí, no sé, de un edificio que eran 3 pisos, se redujeron a 1, y hay muchos empleados que siguen desde la casa también por decisión, porque también achicás un poco de presupuesto, ¿no? A nivel, te digo, de empleador, ¿no? Bueno, ahí a nivel empleador tenés un costo fijo, o sea, yo incluso he trabajado acompañando equipos en empresas que tenían, no sé, 3 edificios y quedaron con 1, y ya cuando volvías no tenías tu escritorio, que era como tradicionalmente tu escritorio. Con tu taza, con tus cosas, con tus dibujitos. Claro, ya viste el portarretrato, sí, todo. Yo, antes de ser coach, trabajaba como contadora, así que tuve muchos años de empresa y llegabas y tenías todo. Sí. Y no, pasaron a ser en muchas empresas el escritorio flexible, viste que no hay cosas, vos llegas, trabajás ahí, te vas y al día siguiente viene otro. Claro, es libre. Exacto, claro, sí, como mucho más minimalista todo. Pero obviamente tienen un costo fijo mucho menor, pero vos sabés que hay muchas empresas que están volviendo a lo presencial casi full. O sea, hay un tema. Ese dato no lo tenía. Pensé que seguían como convencidos que estaba bien el formato home office. No todas. Hay muchas que fueron volviendo, por ejemplo, 2 días, 3 días, 3 días, 2 días, y algunas ahora tienen, ponele 1 día. Ajá. De home office. O sea, depende, pero bueno, eso está generando también sus temas, porque hay personas que no quieren volver a ese esquema, hay algunas que lo extrañaban, pero digo, es como que algunas quisieron o están queriendo volver a lo anterior, otras siguieron con esta forma que encontraron, ¿viste? Claro. Ahí depende mucho. Pero bueno, todo eso, por ejemplo, esto de que algunas empresas vuelvan, hace que para muchas personas que la flexibilidad laboral es importante, y te digo flexibilidad, hablamos de lugar y hablamos de horario, ¿no?
de dónde voy a trabajar y si tengo que cumplir de 9 a 18, o quizás, no sé, estoy conectada a las 12 de la noche porque al mediodía me lo tomé, digamos, para hacer otras cosas. No lo sé. terminás más tarde. Digo, exacto. Esa podría haber sido yo en otra época, ¿no? Elegí trabajar más tarde y quizás en el día hacer otra cosa, pero bueno. Claro, es que también, discúlpame, estamos hablando con Alejandra Marcote, ella es coach ejecutiva y organizacional. Alejandra, lo que también pensás es, tu caso, agarro, que contadora, hay momentos del mes que laburás mucho más que otros, ¿no? Cuando tenés que, no sé, más si haces el tema sueldos o esto del monotributo, que se lo llevas a algunas empresas, ¿no? Hay algunos días que ni dormís y hay otros que por ahí estás un poquito más libre. Depende el oficio, la profesión. Totalmente. Yo, por ejemplo, yo siempre, cuando trabajé como contadora, trabajaba en control de gestión, presupuestación, análisis de proyectos. Y en general, cuando trabajaba en control de gestión, por ejemplo, como quienes cierran balance, bueno, había 2 o 3 días que tal vez nos íbamos a la 1, 2 o 3 de la mañana. Tremendo. Y al día siguiente, a las 9 estar ahí. Y ahí te cuento además las 3 horas de viaje, o sea, claro, de dormir. No tenías vida, dormías en el colectivo y en el tren. Exactamente, de dormir ni hablar. Bueno, ahora hay muchos empresarios, por ejemplo, este tipo de trabajos, como tenés tu notebook, lo haces desde tu casa, o sea, esa flexibilidad que obviamente no es lo mismo que estar, ¿no? Cumpliendo O sea, de 9 a 18. Claro, pero bueno, digamos, se van implementando esas flexibilidades. Ahora, lo que te iba a decir es que hay un estudio que salió hace poco que decía que casi el 50%, el 48% creo, no se, si pudiera elegir, no aceptaría un trabajo que no tuviera esto de flexibilidad o de hora o de lugar. Es decir, que yo puedo estar en la oficina, puedo estar en mi casa y puedo hacer en distintas horas. Ahora, fíjate que distinto, o sea, quizás hace 10 años eso no hubiera salido mucho. Ni te imaginabas que podía ser una posibilidad. Exacto, o sea, a mí me llamó mucho la atención esto, el 48%, por eso creo que la pandemia también mostró muchas cosas o nos hizo repensar muchas cosas. No sé, te doy un ejemplo, en mi caso, yo valoro mucho, yo tengo 2 perritas que son viejitas, digamos, ¿no? Tienen alrededor de 15 años. Yo valoro mucho poder estar, que ellas no estén solas. O sea, poder estar trabajando acá y a veces pienso, bueno, si yo tuviera un trabajo como el que tenía antes, a mí me costaría mucho hoy, por ejemplo, estar, no sé, 10 horas de mi casa. Ay, Alejandra, te estoy reentendiendo porque estoy en un caso similar y yo estoy muchas horas fuera de mi casa y tengo una culpa de dejar a mis bichos solos. Decís que son varios, entonces digo, bueno, por lo menos se acompañan entre ellos. Pero sí, eso decís, y si no es como molestar a alguien que vaya a tu casa, que les dé de comer, también dejarle la llave, o sea, y también comprometer al otro para que vaya, es como todo un tema. Pero viste que son cosas que quizás antes no se hablaban tanto o no estaban tan abiertas, o tal vez antes uno no lo ponía tanto en la balanza, no se animaba, porque también creo que hay viste estas creencias que antes estaba, bueno, tenés un trabajo, o es un trabajo, digo, todo esto de si a ver si tenés más tiempo en tu casa, ¿no? Sí, aparte te decían, ay, es un perro, tipo, está solo en un pueblo, ay, sufro. Tal cual, por eso creo que hay muchas cosas que fueron cambiando y de hecho hay, o sea, esto que vos decías de que ahora en LinkedIn aparece mucho más esta búsqueda del trabajo, que hay un estudio que salió que decía que alrededor del 36% de las personas busca o piensa buscar un trabajo en este 2025, en este primer semestre, después de que eso se concrete obviamente, claro, no, pero por lo menos está como esa intención. Pero las razones, fíjate que son principalmente el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Y acá en vida familiar incorporamos todo, ¿no? Como esto que estábamos hablando, bueno, mis perritos, mis hijos, como este equilibrio entre, no es solamente trabajo, como te decía yo a veces de que uno no tenía casi ni tiempo para dormir, y es como que también el trabajo pasó a estar como a cambiar en la prioridad. Esto es lo que dicen algunos estudios, ¿no? Claro, como pensar un poco en uno mismo. También con esto estamos concientizando un poco también en la comida, en el cambio climático, nada, en hacer algún ejercicio, ¿no? Como pensar un poquito más en uno mismo. Sí, y también algo que empezó a pasar es esto de, viste, que muchas veces uno tiene la idea, en algún momento voy a hacer tal cosa, me gustaría,
y de repente esto, bueno, pará, y por eso digo que la pandemia también influyó, en cualquier momento, y espera, ¿viste? Capaz que es momento de empezar. Es ahora, claro. Claro, a darme un gusto, a hacer un hobby, a hacer este taller o a empezar a pensar en, no sé, quiero armar un emprendimiento y empiezo a armar una página web. Lo que sea, pero que sea importante para vos y no postergarlo. Por eso Claro. creo que salimos un poco de esa rutina y bueno, sí entonces está todo esto, está ahí convulsionando un poco el mercado de trabajo. Claro, ahí, como decías recién, antes era como el trabajo lo primero y ahora medio, bueno, un 50 y 50, pienso en mí, obviamente que querés la estabilidad, pero decís, bueno, ¿y yo cuándo? Como decías recién. Con esto de que decíamos al principio de LinkedIn, acá estoy viendo el estudio, creo que es el que vos te referís, dice que en el 2024 la red superó los 1.500 millones de perfiles, antes eran mucho menos, y están como activos, ¿no? Como viendo para qué lado virar y elegir lo que decías vos, ¿no? Algo que podamos hacer algo más flexible, ¿no? Como, a ver, 4 días por ahí o 3 en la oficina y 2 en casa, como ir mechando, diríamos, ¿no? En criollo. Sí, y también algo que es interesante que aparece en esos estudios, como la búsqueda de un propósito. Muchas personas cambian o están buscando como para ver qué sentido tiene mi trabajo, porque también te das cuenta que vos estás muchísimas horas, o sea, estás la mitad de tu vida y directamente quizás, no sé, el 60 o 70% de las horas que estás despierta estás en un lugar. Sí. O estás haciendo algo. Y es eso de, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿No? Como, ¿qué propósito tiene esto? Entonces Claro. aparece también mucho eso de, quizás busco un rol que tenga más sentido y que no necesariamente, porque esto es interesante, no necesariamente sea que yo sea la jefa. O sea, Claro. no tiene que ver con ascender, y quiero ser la que esté allá arriba, sino que tenga más sentido, ¿no? Que eso es un cambio también. Sí. No es esa búsqueda de ir solamente en dirección vertical, si hablamos como una pirámide en las organizaciones. Claro, como antes que decías, bueno, empecé, no sé, de promotora en la calle y después terminé de, no sé, coordinadora de área. Sí. Buenísimo, lindo, pero después llega un momento que también es como un techo, ¿no? Y decís, bueno, ¿y ahora qué? Como decías recién, por ahí es como correrse un poco de ese lugar. Sí, y el ahora qué, y también otra de las cosas que aparecen en estos estudios es esto de la búsqueda de que algo, como de que algo haga match con vos, como decirlo, por ejemplo, ya quizás no sea lo mismo en cualquier empresa o cualquier industria, Claro. porque tal vez vos tenés mucha conciencia de temas del planeta y de repente ves que la organización hace cosas en contra, ¿no? Claro, entonces decís, me corro que- de acá, este no es mi lugar. Claro, cosas que, por eso yo siempre digo, si uno lo pone en perspectiva, 10, 15 años antes, capaz que vos decías, estos planteos no aparecían No como nos para hacíamos. un cambio. Claro. No, Bueno, no, Alejandra, o entonces- parecía que decía, ¿qué te está pasando? ¿No? Claro. Algo raro. Claro, no es este mi lugar. Alejandra, te agradezco este contacto y entonces de mensaje le dejamos a nuestros oyentes que se animen a esto, ¿no? A explorar y bueno, también en LinkedIn pueden conseguir otro trabajo, parejas, momentos de ocio, conexiones, no solamente trabajo. De todo. Sobre todo me parece fundamental eso, autoconocerse, empezar a preguntarse esto y con calma siempre ir viendo, ¿no? Porque hay otras opciones. A veces uno se queda, pero puede haber otras opciones. Con calma, pero siempre me parece que lo importante es la brújula interna, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿Para dónde querés ir? Y sí, por supuesto, LinkedIn, para quienes no están todavía, es un muy buen espacio para empezar a conectarse. Claro, si ya estás en la duda, entonces por ahí que busquen en LinkedIn y también dentro de uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y también movernos un poquito. Sí, la verdad que es en este momento el mundo hoy nos brinda muchísimas oportunidades, Sí. ¿no? Hay cosas impensadas que uno podría hacer, así que me parece buenísimo empezar a explorar, primero siempre entendiendo qué es lo que le gustaría a uno y para dónde ir, pero cuando empezás a ver puestos que se van a creer que nosotros ni pensábamos que podían existir, hay un montón de emprendimientos que se pueden hacer, pero siempre igual digo, a conciencia y calma, primero entendiendo a dónde quiere ir uno y qué es importante. Totalmente. Alejandra, ¿dónde te encontramos? Decinos una red social. Yo estoy en Instagram, Sí. como
Alejandra Marcote, que siempre escribo por ahí, y en YouTube como Alejandra Marcote. Genial. Te agradecemos mucho este contacto con Splendid. Un beso enorme. Un placer, que tengas buen día. Alejandra Marcote pasaba en las mañanas de los sábados de Splendid AM 990.